Hace unos días platicaba con Gabriel Rivera Delgado, que es el coordinador del Archivo Histórico de Baja California desde hace más de un año, y entre la plática que tuvimos, muy agradable, salió que se están conmemorando 60 años de la grabación de una canción icónica para Baja California, Puro Ujú. Saguaripa. Y bueno, resulta que ahora me da la sorpresa de que podemos platicar con Carlos Valdés, hijo del compositor de esta pieza, don Antonio Valdés. Él está en Tucson ahorita. Y también vamos a platicar con Omar Caín, que es hijo de Caín Corpus, el cantante que grabó hace 60 años en la Ciudad de México esta pieza emblemática. Gabriel Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, gracias por la oportunidad de estar contigo para platicar de un tema, de una efeméride que debe estar importante en nuestro calendario pues cívico de nuestra región, por lo que tú decías, es una canción, un corrido pues icónico como lo señalabas, pero también yo creo que como un himno popular para todos los que nacimos en Baja California o los que vivimos en esta entidad y que como todos los estados de la República tienen una canción que lo representa, que hablan de su identidad, su sentido de pertenencia, pues para acá es el Puro Cachanía, ¿no? Que hoy es el título original, el Puro Cachanía, que compuso pues un personaje también muy importante de la historia de la música en Baja California, don Antonio De México, de nacional, México, nacional. exactamente Sí, en no, sí. nacional e internacional, que fue don Antonio Valdés Herrera, que pues afortunadamente aquí hago la presentación de su hijo Carlos, Carlos Carlos Valdés, Valdés, que bienvenido de Tucson. mucho gusto, Y muchas bueno, gracias, mucho gusto. y como siempre, detrás de un compositor, pues viene el intérprete, el que le da vida, le da un sentido a una canción, y eso fue pues don Caín Corpus, que aquí tengo a mi derecha a su hijo, Omar Caín Corpus Parra, que bueno, interesantemente, pues sus dos papás fueron cantantes, ¿no? Su mamá todavía vive, Lupita Parra, y pues a quien lo presento. Pues Bienvenidos. un gusto estar en este espacio y pues conmemorando algo tan importante para nuestra identidad y señalaba yo con en las visitas que hemos hecho aquí al archivo histórico que siendo Baja California tierra de inmigrantes, ¿verdad? Sí, Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, pues se hablaba que no había muchas personas mayores nacidos en Baja California. Ahora, bueno, ya tenemos a mucha población ya nativa de Baja California y estamos hablando básicamente de una canción que reforzó la identidad la identidad uh, de esta sociedad tan joven como es la de Baja California, ¿verdad? Estamos celebrando apenas 120 años de Mexicali y tal vez Ensenada y Tijuana tendrán un poquitito más, sí. pero es muy importante que esta canción, este corrido, marcó pues un hito porque reforzó esta identidad. Y bueno, parte de la historia, yo quisiera comenzar con Carlos, porque Ujú. vamos a hablar de otro inmigrante sonorense en Baja Ujú. California, en Mexicali, básicamente. Entonces, Carlos, si nos quieres relatar un poquitito lo que tú sabes acerca de la canción, que obviamente lo escuchamos de nuestros padres, de nuestros amigos, de la familia en común. Y yo quisiera que Carlos nos hablara un poquitito de Claro. la llegada de don Antonio y su proyección nacionalmente a partir de las canciones que tiene, muchísimas canciones. Buenas tardes, gracias por la invitación. Antes que nada, realmente, pues mi papá fue emigrante él nació en Cocorit, Sonora. Él Ujú. nació en Cocorit, Sonora en 1922, en un 13 de septiembre, y de ahí, pues, emigró a Mexicali porque, pues, no tenían realmente nada en Cocorit que hacer. Mi papá se Ujú. fue a Mexicali a probar suerte, fue locutor, mi papá estuvo trabajando en muchas cosas, ahí mi papá también, parte de esto, según Jorge Álvarez Bustamante, nos informaba, nos decía que él fue policía, también mi papá me dijo una vez que fue policía, y de ahí pues se dio, después de lo que fue la carrera, vaya, de, de locutor, ya fue cuando le dio a componer canciones, pero ya inmigrando, vaya, en la Ciudad de Escribía México, pero mi poemas, papá ¿no? empezó,
Tengo entendido que Pues escribía poemas. escribía poemas. Empezaba con poemas, pero ya después todos esos poemas pues los hizo canciones. Mm. Sí, le Sí, recomendaron que las volviera canciones. sí, los compañeros locutores de la radio en ese tiempo les mostraba sus poemas y le decían, es que están muy buenos y ¿por qué no les pones música? Y cuando les puso música, después le dijeron, pues ahora promueve tus canciones que están muy buenas, ¿verdad? Y bueno, fue como Sí, sí. llegó a la Ciudad de México y en una de sus venidas constantes a Mexicali, porque yo creo que él nunca rompió sus lazos con Baja California. Pues toda mi vida yo recuerdo que, Jamás. bueno, mi padre y mi mamá vivíamos también en la Ciudad de México. Es que Antonio anda en Mexicali, o cuando estábamos aquí, es que va a venir Antonio. Siempre él conservó eh, pues su relación con Mexicali, ¿no? Entonces, yo creo que esta canción fue el producto de una, un agradecimiento porque pues muy probablemente él entendió que Mexicali fue importante para su venia musical, componiendo estas canciones. Y bueno, también era buen cantante, ¿verdad? Él hizo dueto con la señora Carolina, ay, se me escapa el apellido, Arias. Carlos, Carolina Carolina Arias. Arias. Acabo de hablar hace poquitito con ella. Y en una de estas ocasiones en que ella ya no pudo continuar, pues hizo dueto con mi mamá, ¿verdad? El Dueto famoso Alborada. dueto Amanecer y después dueto Alborada. Entonces, pues Carlos mencionó a alguien, amigo en común de la familia que ha formado parte de nuestras vidas como familias, ha sido pues Jorge Álvarez, Sí. ¿verdad? Originalmente, pues ellos fueron amigos acá en Mexicali y cuando Antonio ya estaba en la Ciudad de México, que empezaban a grabársele ya sus primeras canciones, eh, pues un día vino y le dice, traigo una canción para Mexicali y quisiera que tú la grabaras porque Jorge Álvarez también destacó en el canto, ¿no? Y yo creo en un gesto pues muy humilde y muy honesto, dijo Jorge Álvarez, ¿sabes qué? Esta canción no es para mi voz. Mejor vamos a dársela, y cito textualmente, porque él me lo ha contado y lo escuché muchas veces, dice, mejor dásela al Caín, porque él tiene una voz Sí. que le puede quedar. Bueno, pues ya lo demás es historia, porque le propuso grabarla. La anécdota es que mi papá le dice, tenía 20 y tantos años, y le dice, pues sí, pero tenemos que pedirle permiso a mi papá. Eh, Fueron al Ejido Durango, ¿verdad? De donde es la familia, y la sorpresa es que cuando llega Antonio Valdés Herrera con Jorge Álvarez y con mi papá, mi abuelo inmediatamente le dice, oiga señor, yo a usted lo conozco, porque yo lo acompañé con mi orquesta cuando usted vino aquí al kilómetro 57 a cantar con el dueto Amanecer. Entonces, pues quedó abierta la puerta y le dijo, pues vengo a que nos des permiso de que tu hijo grabe esta canción profesionalmente en los estudios Columbia de la Ciudad de México. Y bueno, se aventuraron, a mi papá se aprendió la canción, hicieron la grabación el 22 de febrero del 63 con uno de los mejores mariachis en aquel tiempo, Mariachi Tenochtitlan del maestro Heriberto Aceves, y salió la canción, ¿verdad? Y pues a partir de ahí lo demás ha venido siendo historia. Don Antonio Valdés tenía 41 años cuando se graba la canción y tu papá Omar Caín tenía veintitantos, dices. Veintitantos años. Yo creo que Antonio tendría menos, bueno, el 63, los que son buenos para las Son matemáticas. 41. Ok, Sí, ok. 41. Sí, sí. Este, ¿Cuándo se dieron cuenta de que podía ser un éxito la canción o cómo fue creciendo esa canción? Ah, hay algo muy interesante, que la etiqueta Discos Fiesta los dueños fueron entre ellos Jorge Álvarez y otras la música aquí en Mexicali,
y ellos eran muy entusiastas grabando a artistas locales. Cuando ellos graban la canción, curiosamente, el lado A, pues es la canción que se va a promocionar, la que los productores consideran que es la mejor canción. Y curiosamente, la canción que está que iba por el lado A es otra canción, ¿verdad? De hecho, aquí la tenemos en este disco, que es de otro baja californiano, Antonio Flores, y la canción es Cariño a la Buena. Esa es la canción que se va a promover. Y pues hacen un viaje desde Guadalajara por todas las estaciones de radio del Pacífico hasta Tijuana, con Oye, Omar, Roberto Valentín Buelna, otro hay, hay ¿no? Sí, hay mucha gente joven que quizás no sabe que antes los discos tenían dos caras y la cara A era la sí, que se aquí iba a está. promocionar y el ¿Sí? lado B en ocasiones nunca se sabía cuál era. O era el relleno, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. La sorpresa es que cuando vienen entregando este disco a todas las emisoras de radio, la que comienza a sonar, la que comienzan a pedir la gente, ¿verdad? Pues es precisamente puro Cachanilla. Y no sé si Carlos habrá escuchado esta anécdota, tal vez, Sí, bueno, en sí, las sí, lo escuché, innumerables tertulias que escuché. había en casa de Jorge Álvarez, en la mía, que cuando mi papá regresa a la Ciudad de México, porque mi papá se queda como secretario de Antonio, viven en un departamentito que rentan junto con Javier Solís. Ah, En una de estas ocasiones, mi papá le enseña algunas canciones de Antonio a Javier Solís para que él las Ujú, grabe, ¿verdad? sí, Entonces, pues mi papá le maneja los asuntos ahí a Antonio, que ya estaba siendo reconocido como compositor, y regresa, ¿verdad? Lo contratan acá en Mexicali y el empresario le dice, tienes que cantar el Cachanilla, ¿verdad? Y mi papá no se acordaba. El Cachanilla, pues la canción que tú cantaste, la canción, ¿cómo? Y decía mi papá, tuve que ir a Discoteca Silvia, una tienda de discos muy famosa en el centro de Mexicali, tuve que ir a comprar mi propio disco y ponerlo en casa para aprenderme otra vez la canción, para acordarme cómo iba, porque yo no sabía que estaba funcionando. Entonces, esto debió haber sido, no sé, el año 60 y si salió en febrero, la maquila, es decir, las fábricas, pues aquí en la frontera, pues se mandaba a hacer a los Estados Unidos y creo que encargaron 1000 discos y pues haber sido en ese mismo año o en el año 64 tal vez, cuando la canción ya estaba sonando y bueno, fue un fenómeno muy, muy importante porque mi papá por primera vez se dio cuenta a partir de este incidente que la canción estaba sonando, tanto que en la segunda edición del disco ya dice Caín Corpus, el Cachanilla. La primera edición decía solamente Caín Corpus, ¿verdad? Pero a partir de esta segunda tiraje de discos, ya incluía Caín Corpus, el Cachanilla. Entonces, fue un fenómeno muy, muy interesante el ver pues, la recepción del público. En alguna ocasión, y cito palabras de don Antonio, ¿verdad? Porque ha tenido muchas versiones, ¿no? A lo largo de estos 60 años. sí, Y lo que él señala es que, pues, la primera versión, la de Caín, fue la que sufrió, junto con todos, sufrimos para llevarla a la radio, para colocarla, y finalmente fue la que se hizo éxito. Dice, pues probablemente alguien la haya cantado mejor que Caín, pero esta es la versión que causó el impacto y algo que me emociona mucho fue que dijo don Antonio, y es que Puro Cachanilla ya no es mía, es del claro, pueblo de Baja California, ¿verdad? claro, claro. ujú, De hecho, sí, es hay cierto. un poeta, Pablo Neruda, que decía eso en El Cartero, en una película, el cartero le dice que si le puede prestar sus poemas para enamorar a una muchacha, y le dice, es que no son mis poemas, son tuyos, tú los puedes tomar cuando gustes. Una Sí, sí, duda, sí. Carlos. Javier Solís le grabó a don Antonio Valdés
no sé si le grabó Renunciación. Le grabó Renunciación, Esta Oh, tristeza mía. pues yo la primera eh, ocasión que escuché a Javier Solís fue con Renunciación. Es una canción que no puedo olvidar. Mi papá decía que era su hija mayor. De todas sus canciones, la mejor, bueno, no, la más importante fue Renunciación para mi papá. Impresionante, impresionante. Sí, sí, eso fue una canción, súper cancionona, como dicen, ¿no? No, Un rolón, como dicen los chavales. y probablemente con el mejor cantante en la historia de México, porque Javier Solís Sí, tenía una impresionante voz y en esa canción la aprovecha totalmente. sí, 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 así es. Yo me acuerdo que mi papá me dijo un día que Javier Solís, fueron muy amigos ellos dos, y le dijo, mira, mi Antonio, con tus canciones y mi voz, tú y yo nos vamos a ser millonarios, y pues desafortunadamente se fue Javier Solís. Muy bien, don Carlos, don Antonio y Caín sintieron el éxito de Cachanilla, vieron cómo había versiones, hasta qué grado valoraron y saborearon la pieza musical. Pues yo creo que el simple Yo hecho creo que de, siempre. sí, 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 el hecho de que mi papá lo reconocieran como el Cachanilla, y de hecho despegó su carrera musical. Él ya había grabado en Los Ángeles con un grupo de mariachi, con uno de mis tíos, su hermano, que era el trompetista y el arreglista, pero realmente la canción que le abrió las puertas de la popularidad fue Puro Cachanilla, y yo creo que tuvieron en vida cada uno de ellos la oportunidad de ver esta, pues cómo se había colocado esta canción. En el año, Carlos me debe de corregir bien la fecha, 2003, 2000, algo así, se le hizo un homenaje a don Antonio en Sonora, y él invitó a mi papá, ¿verdad? Y a Fue en Jorge el Álvarez, 2003. 2003, que bueno, Ujú. fueron amigos inseparables, tanto Jorge como mi papá, ellos tres, pues era una comunión tremenda, se veían como hermanos de hecho, ¿verdad? Yo creo que Sí, sí, sí. se consideraron siempre, siempre hermanos, los tres. ¿Y en qué momento llega Gilberto Valenzuela? ¿Y cuál fue la relación? Porque también asociamos mucho la canción con él. Sí, pues Gilberto también es sonorense. Gilberto llega a Mexicali a los 14 años. Y precisamente la primera oportunidad de trabajar en la música la tiene de parte de mi abuelo por parte de mi mamá, ¿verdad? Entonces Gilberto grabó la canción aproximadamente el año 76, 77, cuando él ganó el Festival Loti, Sí, con esta canción de que te quiero, sí. con arreglos de el maestro Molina Montes, eh, eh, Rubén Fuentes, ¿verdad? Y que marcó un hito, ¿no? Porque una canción ranchera no había ganado el Festival Loti, ¿no? Entonces, en esa producción, Gilberto graba también Puro Cachanilla, que en palabras de mi papá, dice, pues, muy buena canción, muy buena versión, y creo que son las dos versiones que deberían ser señaladas. Y bueno, mi papá decía, el que pega primero pega dos veces, a lo mejor Gilberto, el chaparro, así decía, porque así se llevaban. Se veían como hermanos, entonces, pues el chaparro a lo mejor la cantó más bonito que yo, pero yo la grabé primero, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy interesante porque sí tiene, es una muy, muy buena versión, ¿verdad? Y de hecho, algo que quisiera destacar es la nobleza de Gilberto, porque sabemos que en el ambiente artístico, pues, está, pues, la imagen y todo esto, y en alguna ocasión llegó Gilberto con un zarape bordado con las palabras puro cachanilla, se lo quitó, ¿verdad? Y se lo entregó a mi papá. Dijo, este zarape debe ser de Cain Mm, Corpus, el original intérprete y el auténtico. Y entonces, pues son 15, 16 años después que él la grabó, y claro, contribuyó al éxito, obviamente, ¿no? De su interpretación mm, mm. del corrido de Baja California.
¿Y qué sienten ustedes cuando en una fiesta, en una reunión, ya con las copas y con la alegría, la gente quiere cantar puro Cachanilla? Una emoción Pues a grande, la ver, verdad. Es una emoción grandísima. tú que sí estás en el extranjero, Carlos, eh, es, Yo he escuchado yo vivo en Tucson, Arizona, y sí se ha escuchado la canción del Cachanilla. De hecho, una vez fui a una reunión de mariachis en Phoenix y gente de Baja California, lo primero que piden es la de Cachanilla. Tuve la oportunidad de estar en Japón también y había mariachis y Cachanilla. Cachanilla y la verdad, donde quiera que va y hay mariachis y hay gente de Baja California, es lo primero que se pide, el Cachanilla. sí, y es una emoción muy grande que pues a veces no podemos describirla, sobre todo a raíz de la muerte de mi padre en 2012, pues yo he tenido que cantar puro Cachanilla, ¿Ah, sí? porque pues me la piden y a donde quiera que voy, en una ocasión, en un cumpleaños de una tía, pues llegó la banda sinaloense y pues pidieron puro Cachanilla Ujú. y de repente una de mis primas se para y dice, momento, esa canción la grabó mi tío y aquí está mi primo y que él la cante porque no la puede cantar alguien más. Y bueno, la he tenido que cantar ahora en los últimos tiempos, ¿no? Pero sí es una satisfacción muy tremenda el que pues la gente conozca en muchos lugares tan lejanos, en Nueva York, en Europa, hay gente baja californiana que ha pedido el Cachanilla y la conocen. Entonces sí es un fenómeno muy bonito, mucha satisfacción. Digo, a mí que soy hijo del intérprete y obviamente Carlos que es hijo del compositor, pues obviamente una satisfacción tremenda, ¿no? Que tenemos, un orgullo pues que pues, no te cabe, yo creo. No, pues Carlos, Omar, Gabriel, muy buena entrevista, muy buenos datos, Ujú. me encanta la efeméride, es algo que me apasiona, pero ahora tener de primera mano la información con los hijos de dos grandes autores y cantantes, pues es lo máximo. Vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas, Gabriel. Y nomás quisiera destacar un dato curioso, Jaime, que te va a llamar la atención. Mira, ahorita que mencionaban de que poesías de Don Antonio se convirtieron en canciones, eso fue allá en los años 50 y parte de quien lo contribuyó fueron los compañeros de radio locutores de Don Antonio. Comentarte que en ese ambiente bohemio del Mexicali de principios de los 50 vivían tres personajes muy interesantes que tú los conociste o tienes referencias. Menciono al señor José Castillo Lecone, Luis Franco Prado y el esposo de Lupita Quirarte, el señor Julio Armando Ramírez Estrada. Los tres eran locutores en Mexicali, los tres eran bohemios y seguramente anduvieron junto con el señor Antonio Valdés, pues no, en las estaciones de radio de ese entonces, y ahí deben haber compartido algunas de esas cuestiones. Recordad que Julio Armando era poeta también, y bueno, en el 52 es cuando se va a Tijuana, ¿no? Entonces, pero es interesante este ambiente que posteriormente, bueno, vendrían esas raíces de antecedentes de este tipo de personajes, compositores y cantantes. Muy bien, pues un gran honor entrevistarlos. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por el espacio. Buen día a todos.